los indoctos e inconstantes tuercen. Pero con respecto a la obediencia y a la confianza, el Señor es muy claro. Me encanta, repito, cómo el Señor es muy claro en algunas cosas. Vea las frases cortas de nuestro Señor Jesús. Al mismo Pedro le dijo: ¿y qué a ti? Sígueme tú. Cuando estaba dando la parábola del samaritano, terminó con una frase corta: ve y haz tú lo mismo. ¿Podemos entender eso? Es muy claro. A esta mujer pecadora: vete y no peques más. El Señor es muy claro. En la Biblia existe un mandamiento que comienza, otro mandamiento, de todos estos que hemos visto, que dice no. Y que muchos cristianos, consciente o inconscientemente, han desobedecido este mandamiento, que es importante como todos los que están aquí. Por lo menos de Génesis a Deuteronomio tenemos 613 mandamientos solamente en la ley. Pero es igual de importante, y este mandamiento que encontramos en la palabra, usted lo va a observar en Hebreos 10:25, que les leo. Y ahí va, bueno, léalo, búsquelo. Va a decir: ya va a empezar el pastor otra vez. Ya va a empezar con lo mismo. ¿Usted cree, mi hermano, que hago mal en enseñarles este mandamiento? Haría mal no enseñarlo. No se congregue, hombre, váyase allá a la fiesta el domingo, váyase. Quiero encontrar el equilibrio. Ustedes me conocen, ¿no? Lo que hemos enseñado aquí. ¿Para qué se congrega? De todas maneras, ni cambia, hermano, no vaya. Imagínese un pastor diciendo eso. No sea religioso, eso es legalista, no, ¿para qué? Busque al Señor en su casa ahí está su congregación, saque su guitarra, cante usted mismo, ministrese. A mí no me gustaría un pastor así, honestamente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del regreso de nuestro Señor Jesucristo y de su juicio. ¿Sabía que una de las cualidades de las golondrinas es que reconocen el tiempo y nos anuncian el inicio de la primavera? Jeremías 8:7 dice así la palabra: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Es asombroso que incluso las aves, la cigüeña, la tórtola, la golondrina, comprendan las estaciones del año y cómo deben responder ante ellas. Sin embargo, aquí dice el profeta Jeremías: el pueblo de Dios parece que tiene un espíritu de estupor. Ay, ¿ahora qué significa eso, pastor? Por eso es necesario que se congregue, para que usted aprenda. Cayeron en un profundo sueño, es lo que significa. Que no los dejaba ver lo que tenían al frente. Lo mismo les pasó a los religiosos en la época de Jesús, un espíritu de estupor. Ahí estaba el Dios poderoso, el Verbo encarnado, y no lo podían ver. Por eso lo llevaron a la cruz. Mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mis hermanos, nosotros debemos reconocer que estamos en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia. En un buen momento, ¿para qué, mi hermano? Para seguir buscando al Señor. Todavía gozamos de tantas bendiciones, y una de esas bendiciones es venir a este lugar. Yo me alegré con los que decían: vamos a la casa del Señor. Es una gran bendición venir a este lugar para encontrarnos con nuestro amado Dios.
cuánto ama ese lugar que Jesús llamó casa de oración. Así lo llamó el Señor Jesús. Jesús amaba el templo de Dios. Él dijo a sus 12 años, en la casa de Dios me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y en el Evangelio de Juan, después de que el Señor hizo un milagro de altísima calidad, convirtiendo el agua en vino, no era cualquier vino, de altísima calidad, lo mejor de lo mejor lo da Dios. En respuesta a eso, ¿nosotros qué deberíamos de hacer? Lo mismo, dar lo mejor de lo mejor. Convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná, después de eso, se dirigió a la casa de Dios, eso está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, se dirigió a la casa de Dios para unirse al pueblo del Señor. Y bueno, él esperaba ver a los judíos en ese momento adorando a Dios, y que los líderes de Anás, en este caso Anás y Caifás, estuvieran enseñando, instruyendo al pueblo con la palabra. Sin embargo, al entrar el Señor Jesús al templo, seguramente dijo, esta no es la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Esta es una casa de mercado. Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Qué les pasa? La palabra dice que hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos porque menospreciaron la casa de Dios y lo usaron para hacer dinero. Estoy aquí para hacer dinero, pastor. Aquí vivo en este mundo para hacer dinero. ¿Vive para trabajar o trabaja para vivir, hermano? Piénselo. Al ver esto, los discípulos dijeron, hoy se cumplió la profecía que está en el Salmo 69, versículo 9. El celo de tu casa me consume. En otras palabras, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, dijo el Señor. Los discípulos del Señor fueron testigos oculares del amor que Jesús sentía por la casa de Dios y aprendieron a amar la casa de Dios. Por eso después de que el Señor ascendió a los cielos, los encontramos como gorriones y golondrinas en el templo del Señor. Eso usted lo puede confirmar conmigo en el último versículo del Evangelio de Lucas, que dice así: y estaban siempre, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué hacían en el templo? ¿Qué se viene a hacer aquí? ¿Qué hacemos aquí? Alabamos al Señor, alabando y bendiciendo ¿a quién? A Dios, porque Él es el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y no solamente de alabanza, de suprema alabanza. Entonces, reflexionemos, ¿usted y yo le estamos dando suprema alabanza a Dios? Es una buena reflexión, ¿no? Mire, desde que el Señor tuvo a bien, por el puro afecto de su voluntad, crear al hombre, desde ese preciso momento, sin lugar a duda, Dios deseaba tener una relación con Adán y con Eva. Y para tener esa relación directa con el hombre, Él siempre ha designado un lugar. En el caso de Adán y Eva, Dios creó el Edén, que era una extensión muy grande. El huerto es otra cosa. Ellos vivían en el huerto de Edén. Pero el Señor designó ese lugar. Tan así
que la palabra dice que Dios se paseaba en el huerto. ¿Han leído ese versículo? Para tener una relación con Adán y Eva. Después de la caída, más adelante en la historia vemos al Señor entregando el diseño del tabernáculo a su siervo Moisés. Y el tabernáculo era una tienda móvil o transportable, era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y este tabernáculo servía como santuario para que los israelitas presentaran sus oraciones, para que hicieran sacrificios y dieran alabanza a Dios. Todo el proyecto del tabernáculo, mi hermano, fue diseñado por Dios mismo. En términos generales, el tabernáculo nos habla de tres cosas. Primero, de Cristo, figura de las cosas celestiales. Número dos, de la iglesia como morada de Dios. Y también es figura del creyente individual, cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Señor le dio el tabernáculo a su pueblo? Bueno, en la Escritura tenemos al menos también tres razones. Número uno, porque el deseo de Dios era morar con los hombres. Es lo que dice Éxodo 25:8, que les leo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Proverbios 8:31 dice así la palabra: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. El tabernáculo, mi hermano, fue dado, en primer lugar, porque el deseo de Dios era morar ¿con quién? Con los hombres. La segunda razón por la cual fue dado era para enseñar a los hombres la santidad de Dios. Las paredes del tabernáculo separaban a Dios de los hombres, ¿recuerdan? El lugar santo, el lugar santísimo, el velo que los dividía, le impedían contemplar la presencia divina en la cual moraba Dios en aquel santuario. Y número tres, para enseñar a los hombres su pecado y corrupción. El único método para acceder a Dios era por medio de la sangre. Así el tabernáculo típicamente presentaba una visión anticipada de la obra de Cristo en la cruz y señalaba la inmensidad de las glorias que vendrían después. Mis hermanos, el propósito del tabernáculo era de suma importancia para Israel. Ahí el Señor, en ese santuario, deseaba manifestar su presencia. En otras palabras, era el punto de encuentro, el punto de contacto entre el cielo y la tierra. Qué hermoso, ¿no? Que Dios nos visite de esa manera. Hermanos, este templo se utilizaba como morada. Era el lugar que reconocía a Dios, donde se encontraba con su pueblo para mostrarle su voluntad. La permanencia del tabernáculo abarcó un periodo que se extendió desde Moisés hasta Salomón. Mas Salomón le edificó casa, es decir, después apareció el templo de Salomón. Y una distinción básica entre el templo de Salomón y el tabernáculo es que Dios dijo lo siguiente acerca del templo de Salomón: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, también dice el Señor. Es lo que dice segunda de Crónicas 7:16, la segunda narrativa de Crónicas, o el segundo libro de Crónicas. Mientras que el tabernáculo era un tipo de los caminos de Dios y daba la idea de movimiento, así el tabernáculo portátil fue reemplazado por un edificio permanente, fijo. Este templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Y así podemos continuar con el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, que era un espectáculo, una de las maravillas antiguas, hermosamente adornado, ampliado por ese rey durante 46 años que estuvo en construcción. Por cierto, ¿sabía que en este templo fue presentado el Señor Jesús cuando era bebé? Y es el mismo templo
que el Señor purificó sacando a todos los mercaderes que estaban ahí, vendiendo palomas y haciendo dinero, como les decía. Fue también en ese templo cuando a la hora de la muerte de Cristo tuvo lugar el histórico momento en que el gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado por Dios mismo. La palabra dice que de arriba hacia abajo fue rasgado, no al revés. Arriba Dios, abajo el pecador, arriba el Todopoderoso, abajo nosotros pequeños, necesitados de Dios. De arriba hacia abajo, significando que el alma perdida puede desde entonces entrar en la misma presencia de Dios. Dicho templo fue arrasado, incendiado en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén cayó en manos de los ejércitos romanos bajo el mando del emperador Tito. Y desde entonces Israel ha estado sin templo. De ahí nacieron las sinagogas o asambleas de los judíos. ¿A qué quiero llegar, mi hermano? A que el día de hoy ahora tenemos congregaciones, un lugar específico para venir a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Estos pajarillos, el gorrión y la golondrina, son tan pequeños que pueden habitar en cualquier esquina de los edificios, debajo de los puentes. No requieren de un gran espacio para hacer sus nidos. Por eso vemos al salmista deseando ser como uno de estos pajarillos para habitar en la casa de Dios. Como levita, que no pertenecía a la clase sacerdotal, el salmista solo servía en el templo una semana, escuché. Va a tomar, ahora sí que mucha congruencia. El salmista solo servía en el templo una semana cada 6 meses. Con razón se estaba muriendo por estar con Dios, ¿no? Pero hay otros que no. 3 años, 4 años. Ahí está la Biblia, la tienen ahí. Hasta la tienen como amuleto en su casa, ahí debajo, con una vela. Nuevecita. No la tocan para nada. Es que es santa, ¿verdad? Santa la Biblia. Qué tristeza, ¿no? Ni el mínimo esfuerzo de levantarse y leer un versículo. Pero eso sí, cuando estudiábamos ahí en la prepa y, vamos a aprendernos todo un libro, ¿verdad? Tantas preguntas, ahí estábamos macheteándole todo el tiempo. Éramos serios estudiantes, ¿no? El Señor también quiere serios estudiantes de su palabra, hermanos. De su palabra. Aquí vemos a este salmista deseando ser como una golondrina, como un gorrioncito. Porque sabía que la golondrina permanecía mucho tiempo ahí, es decir, podía entrar, salir en cualquier momento. Ahí podía dormir con sus polluelos también. Por eso expresó su anhelo de permanecer en los patios del tabernáculo de Jehová, tanto tiempo como le fuera posible. El término hebreo para gorrión es zipor, con T, se escribe así, T-Z-I-P-P-O-R, zipor, y significa ave pequeña. La esposa de Moisés se llamaba Séfora, zipor también. Las golondrinas y los gorriones son aves pequeñas y eran muy baratos en los tiempos de Jesús. Usted podía comprar 5 pajarillos con 2 moneditas de cobre. Lucas 12:6, que les leo, dice así, palabras de Jesús: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pajarillo, el término griego es estroución. Y este término hebreo significa golondrina pequeña. Los pajarillos, mi hermano, muestran el cuidado providencial de Dios sobre los detalles más pequeños de la vida.
Si Dios cuida de las aves, ¿usted cree que no tiene cuidado de sus hijos, que valen más que los pajarillos, que muchas aves? Mis hermanos, el valor de la vida del hombre es de gran estima ante los ojos de Dios. Ayer yo me preguntaba lo siguiente: ¿qué siente Dios al ver que una persona se quita la vida? Ahí se los dejo de tarea. El dador de la vida, ¿qué sentiría? Que un cristiano o un no cristiano, en un momento de depresión muy fuerte, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra y Él ve todo de nosotros. Y en ese momento que llega el cristiano o el no cristiano, la vida no vale nada, como dicen los de León, toman la pistola y ahí el Señor viéndolo. ¡Pah! Se los dejo de reflexión. La vida del hombre es de gran estima. La vida del hombre sí tiene un valor. Y su valor no consiste en lo que tiene. El Señor dijo que no consiste en los bienes que posee. El mundo nos mide y nos trata conforme a lo que tenemos. Si usted tiene mucho dinero, entonces usted vale mucho. Mi hermano, el valor de la vida se encuentra en sí misma. La vida es algo muy valioso, es un don de Dios. Lamentablemente, todos los días vemos asesinatos por doquier. Ya no hay sensibilidad. Sí, acaban de matar a 10 personas. Sí, me di cuenta. Oye, ¿sí escuchaste que colgaron a 20 personas en el puente allá de Zamora, Michoacán? ¿O de La Piedad? Somos bien insensibles. Ya no nos duele. Pregunta para las que son mamás y papás: ¿cuánto vale la vida de su hijo? ¿Muchísimo? Muchísimo para mí es $1,000 millones. Eso es muchísimo. No podemos ponerle un precio, ¿se ha dado cuenta? A la vida del hombre. Yo sé, mi hermano, está al otro lado, el lado B. Pero eso es conforme a la salvación. Todo es por gracia y por misericordia. Y no somos nada, separados de Él nada somos. Pero ese es el lado B. Les quiero compartir el lado A. Porque no podemos ponerle un precio a la vida del hombre. Ahora bien, si la vida del hombre es de gran estima ante Dios, ahora sí que, ¿qué mayor estima, o cuánta mayor estima, mejor dicho, tendrá la vida de su Hijo Jesucristo, que murió por todos nosotros? La sangre de Jesús tiene un valor incalculable. Mis hermanos, nuestra posición y valor lo encontramos en la persona del Señor Jesús, y no en lo que tenemos, tampoco en nuestros grandes logros terrenales. No está ahí. Por eso les exhorto: procuremos hacer tesoros allá, no aquí. No hagáis tesoros en este mundo, donde entra el ladrón y te va a robar, donde se están oxidando todas tus monedas que tienes de plata ahí, las que usted tiene, las que está guardando ahí en su almohada abajo, ahí se le van a oxidar. Mejor dé una ofrenda a un misionero para que siga predicando la palabra. Ahí lo tiene guardadito hasta el final. ¿De qué le va a servir eso, hermano? Haga tesoros en los cielos. Los gorriones y las golondrinas son aves muy pequeñas, les decía. Y en la palabra hay una historia genial de un gorrión muy pequeño llamado Zaqueo.
que representa la bajeza del hombre. Zaqueo era bajo de estatura y se subió a un árbol, sicomoro, para poder ver a Jesús. Y entonces el Señor Jesús lo ve a este hombre publicano, jefe de publicanos, y muy rico. Zaqueo, date prisa, desciende. Le dijo el Señor Jesús, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueíto, este gorrioncito, dice la palabra que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mis hermanos, por un momento pensemos que podemos volar. A ver, vamos a imaginar un poquito. Nada más no se me alucine, poquito nada más, porque fíjese que algo muy curioso, voy a contarles algo personal, ¿no? No sé, a lo mejor era mi deseo de niño. Yo tenía sueños muy seguidos de que volaba, literalmente yo sentía que volaba, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que usted puede volar. Vaya a los cielos, allí en su imaginación. Después vaya a la Vía Láctea, vaya a esa galaxia, y trate desde allá mirar su casa, su gato, su perro. No se ve. Efectivamente, somos muy pequeños como Zaqueo, delante de un Dios altísimo. Las Escrituras declaran que las naciones son como nada delante de Él, todos los países. El hombre más poderoso del mundo sigue siendo muy pequeño delante de Dios, muy pequeño. Y ahí están los hombres poderosos y soberbios. ¿Los conoce? ¿Conoce a los hombres que se creen muy grandes? Y de hecho el día de hoy, mis hermanos, necesitamos siervos de Dios, siervos humildes y menos grandes. Estamos cansados, estamos hartos de los grandes. Estamos siervos humildes como Jesús, mansos y humildes de corazón, siervos, esclavos. Pero ahí tienes a los grandes, sírvanme. Somos muy pequeños. ¿Escucharon la alabanza? Estamos cantando la palabra de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos, hermano? Bien, pasemos a otro punto. ¿Sabía que las golondrinas se bañan en los ríos? Ahí se mojan y se sacuden para continuar después su vuelo. La vida cristiana, ¿cuántos saben que no es fácil? Que te va a costar todo, entregarlo todo. Con el Señor Jesús es todo o nada. No podemos estar jugando al cristiano. A los tibios, ¿qué hace el Señor con los tibios? Suena fuerte, ¿no? La frase, la expresión. Me provocan asco, dice Dios. Me provocan asco. La vida cristiana no es fácil. Pasan muchas situaciones complicadas. Cada uno de nosotros tenemos testimonios de sobra. Por eso es muy importante refrescarnos en el río de Dios, como Ezequiel. Primero metió sus patitas, voy a llamarlas así, sus piecitos. Después le llegó hasta las rodillas y siguió. Ya me llega hasta acá. Y las aguas ya llegaban hasta, ya no dejaban ni siquiera mirar su cuerpo. Ya lo único que podía hacer era mirar a Dios y mirar de este lado, no en este sentido. No se podía ni mirar ya. Estaba lleno, ¿verdad? Estaba saturado en las aguas de Dios, en el río de Dios. Necesitamos refrescarnos en el río de Dios. Necesitamos bañarnos con el agua de la palabra diariamente, diario. Y sacudirnos la amargura, el desánimo y continuar con nuestro vuelo hasta que lleguemos con nuestro Salvador, como ese gorrión y como esa golondrina. El término hebreo
para golondrina, deror, significa errante y libertad. Y hace justicia a esas golondrinas errantes. Cristianos que no hacen vida en el nido, no se acomodan en ningún nido, entiéndase congregación. Hoy están en una iglesia, mañana visitan otra, migran de una congregación a otra simplemente porque algo no les gustó. Como que el día de hoy la alabanza estuvo media apagada. No me gustó la alabanza. Estuvo media apagada. Yo quiero una alabanza que me prenda, pastor, que me prenda. ¿Conoces a esos cristianos? Que me prenda. Quiero fuego. Fuego de Dios. Pues le va a caer fuego, pero para purificar su vida, hermano. Hoy la palabra tampoco me gustó. No me gustó la palabra. Mejor vámonos de aquí, dicen esas golondrinas errantes. Y así se la pasan, en busca de un nido perfecto. Un nido perfecto no lo va a encontrar, mi hermano, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, jamás va a encontrarlo. Pero aquí quiero señalar algo importante. Si en la iglesia donde usted se está congregando no le están enseñando la palabra y ha visto cosas que no están de acuerdo con la sana enseñanza del Señor Jesús, vuele a otro nido. Yo soy el mismo que les diría eso. Pero si le están dando la palabra y sus pastores son fieles, son íntegros, ¿a dónde quiere volar? No, pastor, es que allá hay milagros, allá está el poder de Dios. Allá se danza bien bonito, pastor. Está bien, hermano, dance. Es bueno danzar, alabar a Dios. Y además cantan esas alabanzas, pastor. Y hasta empiezan a hablar en lenguas, ¿verdad? Cuando cantan. Oh, Ramasha. Saca la bazuca, túmbalo y préndelo. Estoy usando el sarcasmo, hermano. ¿Qué le digo, mi hermano? Vamos a respetar su decisión. No le voy a decir nada. Vamos a respetar, como siempre lo hemos hecho. Respetamos su decisión. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Si queremos entender el ferviente amor y deseo del salmista por la casa de Dios, mis hermanos, es necesario que estudiemos el contexto de sus palabras. Salmo 84, versículo 1, vaya conmigo ahí. Dice la palabra: y no pierda de vista ninguna letra, ninguna tilde que está en las escrituras, porque todo es importante y todo está por algo. Al músico principal sobre Gitit, así dice: salmo para los hijos de Coré, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Todas las palabras que están en la Biblia están por algo, hermanos. En los salmos usted va a encontrar palabras como Gitit, como Mictán, como Selah, etc. Por ejemplo, Mictán de David. La palabra Mictán, nos habla de una enseñanza muy profunda. De ahí que cuando cantaban el Salmo 57, donde va a encontrar esta palabra, lo que hacían era cantar verdades muy profundas de Dios. Ahora, si usted le agrega a que este Salmo 57 incluye la palabra Selah, entonces los cantores debían hacer una pausa para meditar y reflexionar en las verdades muy profundas que estaban cantando. Eso es lo que significa estas palabritas. Al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. En primer lugar,
iba dirigido al músico principal, Gitit. Este himno debía cantarse con la melodía que se cantaba al exprimir las uvas. Eso es lo que significa. Mis hermanos, este salmo celebra el peregrinaje a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Es como un himno de alabanza que se cantaba en Sión, el lugar especial de Dios. Y ahí les va otra. Por eso es importante anotar. Sión es uno de los tantos nombres con los que se conoce a Jerusalén. Más de 70 nombres. También se le conoce como Ariel, León de Dios. La ciudad de verdad, la ciudad del gran rey, el monte Moriah, etcétera. Pero mira, hermano, el propósito de cantar este salmo tiene que ver con cultivar dicho placer, abrir los ojos y el corazón del pueblo de Dios al asombroso privilegio de ser un invitado, un bienvenido a la casa de Dios y grabar en lo más profundo de su alma la convicción de que la maldad no ofrece recompensa que ni remotamente pueda compararse con el gozo y el placer de morar en la casa de Dios. Hermano, tengo otra pregunta. ¿Cuánto anhela la casa de Dios? ¿Ardientemente, como escribió el salmista? ¿Cuánto valora la casa de Dios? ¿Cuánto ama la casa de Dios? El salmo probablemente provenga de una época en que el santuario estaba en Sión, cuando un rey gobernaba y protegía a los peregrinos. Este salmo consta de 3 partes y en cada una se declara al pueblo bienaventurado, porque perpetuamente te alabarán. Dichoso, inmensamente son felices aquellos que habitan en la casa de Dios, porque perpetuamente te alabarán, oh Dios. El cántico comienza describiendo de la casa de Dios, el santuario central de Jerusalén, las moradas de Jehová, amables y gratas. Por eso el alma piadosa anhela y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, donde el adorador se encuentra con el Dios vivo. ¿Sabía que Dios vive? ¿Que Él está vivo? ¿Que Él está en medio de nosotros? ¿Que está aquí con nosotros? Él está aquí. Él está aquí. Entonces denle un aplauso al rey. O sea, Él está aquí. Él está aquí, hermanos. Deberíamos de maravillarnos ante la presencia de nuestro rey. Nos asombramos más de ver al hombre. Si llegara nuestro presidente, con todo el respeto que él se merece, me dejan aquí hablando a mí solo. Deme un autógrafo, señor presidente, una foto, una selfie. Así es el hombre, hermanos. Un futbolista, Lionel Messi, o cristiano. Mira, la hermana deja que sí. Digo, amén, pastor, sí, amén. Es cristiano, pastor, es cristiano. O sea, no es filisteo, es cristiano, el cristiano Ronaldo. Tenemos que maravillarnos porque estamos alabando al Dios vivo. Por tanto, el salmista está cantando con todo su corazón. Y la palabra dice que también con su carne le cantaba al Dios vivo. Mis hermanos, la adoración israelita no era tranquila ni moderada. Vean las celebraciones de los judíos, gozo y alegría, derraman gozo por todos lados. Usted los va a ver danzando en las plazas, adorando a Dios. Ahorita hay mucha tristeza por lo que está pasando en Israel. Ya no es lo mismo.
Pero los judíos son muy expresivos con sus emociones. Y aquí lo estamos viendo. Un hombre que derrama su corazón y que le canta con su cuerpo, que alza sus manos a Dios. No es moderada, no es tranquila. ¿Y cómo puede serlo? Si de la misma pluma del salmista estamos viendo que su vida se está consumiendo por estar en la casa de Dios. Deseaba ser como un gorrión o una golondrina para no alejarse ni un solo momento de este lugar, ni un solo momento. Porque él sabía que la casa del Señor es el lugar más seguro para el alma abatida, cansada, atribulada, para aquella persona que está pasando por pruebas, luchas. Él deseaba ardientemente refugiarse en la casa de Dios. Pero ahí va el varón, el esposo, a refugiarse ¿dónde? En la cantina, con la cerveza, con la botellota, con otra, dice el hermano. Pues sí, así está el mundo. Así está el mundo. Además, el salmista deseaba construir un nido como las golondrinas en la casa de Dios, repito, para orar, adorar y alabar a su Dios. Lo maravilloso es que la casa de Dios es acogedora y el Señor, en nuestro caso, cada miércoles, cada domingo, Él quiere tener comunión con nosotros por medio de su palabra. Leamos 3 versículos, Salmo 84, 2, 3 y 4. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Ya les expliqué qué significa Selah. Hagamos un Selah, una pausa para reflexionar, para meditar en lo que estamos leyendo en estos versículos. Mis hermanos, valoremos la casa del Señor. No esperemos, como les decía, que se desate una guerra o que venga una tragedia para congregarnos. Algunos cristianos utilizan a Dios solamente como una escalera cuando su casa se está incendiando, únicamente. Rescátame, Dios, ¿verdad? Nada más en esas ocasiones. No debe de ser así entre nosotros. Hay cristianos que se les hace tan fácil no congregarse. Algunos tienen razones de peso y estoy enterado de eso también. Lo sabemos. Pero otros por cosas muy superfluas, muy vanas, muy vanas. Mis hermanos, es tiempo de construir nuestros nidos en la casa de Dios para nuestros polluelos. Debemos construir el nido de la familia cerca de la casa de Dios. Nuestros hijos deben de crecer aquí en la congregación, en la casa de Dios. Eso va a marcar sus vidas, sus corazones. Porque ¿en dónde van a aprender? Bueno, además de en la casa, a amar a Dios. ¿En la escuela? ¿Con los amigos? ¿Con el novio? ¿Con el mundo? ¿Verdad que no? ¿Dónde? Va a ser en la casa donde usted vive y en la iglesia. No hay otro lugar. Ahí van a aprender. Ahí van a encontrar su lugar incluso para servir a Dios. ¡Qué lindo! Que ustedes puedan ver a sus Timoteos creciendo en la iglesia, sirviendo a Dios. Y ahí van a tener la oportunidad de relacionarse, de tener comunión con más golondrinas y gorriones.
Yo estoy seguro que todos quieren que sus hijos sean hombres y mujeres entregados a Dios. ¿Verdad que sí? Y que en un futuro usted anhela que su hija se case con un hombre de Dios. No tengo duda. Pero mi hermana, mi hermano, si usted no se congrega, ¿cómo van a conocer a hombres de Dios en la iglesia? ¿Cómo los van a conocer? No los van a conocer. Porque los gorriones y mujeres de Dios acuden a un lugar con mucha frecuencia llamado casa de Dios. Es interesante, ¿no? Muchos pueden decir, amén, pastor, yo sí quiero un hombre, o sea, que ame a mi hija, un hombre que la trate bien. Pero bueno, familias que dejan de congregarse por mucho tiempo y aún así siguen orando para que sus hijos... No, así no son las cosas. La parte final del Salmo describe a aquel que en Dios confía. Sinceramente prefiere un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Y prefiere también el servicio más humilde en la casa de Dios, que cualquier beneficio que pudiera obtenerse, habitar en las moradas de maldad. Veamos una historia muy inspiradora de un gorrión y una golondrina. Y vamos a terminar con esta historia. Lucas 2:25. Lucas 2:25, estamos aquí en el contexto de la presentación de Jesús en el templo. Dice la escritura, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino ¿a dónde? Al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, lo iban a circuncidar como buen judío y a presentarlo, él le tomó en sus brazos, Simeón, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y lea eso. A ver, quiero escucharlo. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Una profetisa, una vocera de Dios. El eco de la profecía se cierra allí con esa mujer. Sí, una mujer. Días después de que nació el Señor, un gorrión y una golondrina tuvieron el privilegio de ver al Dios encarnado cara a cara. La cena es magnífica. Simeón lo toma en sus brazos. Ahora me puedo ir en paz. He visto a mi Salvador. Un hombre íntegro, Simeón, un hombre devoto, y el Espíritu Santo lo controlaba, estaba sobre él, lo podía guiar a este hombre. Por eso es que el Espíritu Santo lo llevó al templo. Ana era una vocera de Dios, una mujer viuda, y no se apartaba del templo, además era grande de edad. Servía de noche y de día con ayunos y oraciones.
Dios le había prometido a Simeón que antes de morir miraría al Salvador del mundo. Ana, debido a que siempre estuvo en el lugar correcto, llegó en el momento exacto cuando Simeón hablaba con los padres del pequeño Yeshua. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón, lo llevó al templo, le reveló, le mostró que vería al Mesías esperado antes de morir. Simeón, dirígete al templo. Y Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios es fiel a sus promesas y las cumple, le dijo a Simeón: hoy se va a cumplir esta promesa. El anciano obedeció. Simeón encontró a los padres en una sección del templo llamado el atrio de las mujeres. Hasta ese lugar podían entrar las mujeres, en el atrio de las mujeres. Sin lugar a duda, en cada detalle vemos que Jesús dignifica a las mujeres. Fue en el atrio de las mujeres. Simeón les pidió al niño, lo tomó en sus brazos y con devota gratitud dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Esto ya lo expliqué. Y sí, una espada traspasó el corazón de María cuando vio a su hijo Jesús en la cruz del Calvario, al mismo tiempo que le traspasaban el costado al Señor Jesús, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Increíble, increíble. Es impresionante todo esto. No se apartaba del templo, dice la Escritura. No se apartaba del templo tampoco Ana. Mis hermanos, no se aparte del templo. Yo lo he mencionado y ha sido una frase muy recurrente que digo: yo no conozco a ninguna persona en el mundo de los 8,000 millones de personas, y no sé cuántos cristianos seamos, seguramente somos menos, un porcentaje, pero de ese porcentaje de cristianos, yo no conozco a ninguno que se dice cristiano, que se aparte del templo y de la casa de Dios, que le vaya bien en la vida. A ninguno, y menos a los rebeldes, menos. A ninguno. No se aparte del templo. Esa mujer viuda y ya grande de edad solo deseaba una cosa, y esa buscaba. ¿Cuál? Estar en la casa de Dios todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Notemos bien, Simeón y Ana eran unos ancianitos que seguían amando la casa de Dios. Echaron sus nidos como las golondrinas en el templo de Dios. Simeón y Ana, de no ser por estar en la casa de Dios, se hubieran perdido de la gran bendición de ver a Jesús. Todas las veces que no hemos venido a la casa de Dios, se nos ha ido lamentablemente la gran oportunidad de seguir contemplando a Jesús. ¿Dónde? En su palabra. En su palabra. Como aves en el templo de Dios, echando nuestros nidos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Póngase en sus pies.